A nombre del grupo parlamentario de mi Partido Revolucionario Institucional, le agradezco su apertura y disposición para dar respuesta a nuestros cuestionamientos. Reconocemos en usted un hombre de diálogo que sabe tender puentes y sabe construir acuerdos. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que esa es la mejor manera de enfrentar los retos que tiene la República. Más aún, en un contexto global tan convulso en el que nuestro vecino país del norte actúa de formas impredecibles. Precisamente quiero enfocar mi pregunta en un tema que tiene que ver con esta realidad y que es parte del complejo encargo de la Secretaría de Gobernación, que es precisamente la migración. Sabemos, señor secretario, que en los últimos años el panorama migratorio en nuestro país ha cambiado y mucho. México ya no solo es un país de origen, también lo es de destino, de tránsito, lo es también de retorno. En el 2017 llegaron a México 6,903 personas extranjeras a residir de manera regular en México. Aunque no es posible saber con exactitud cuántas personas transitan de manera irregular nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos, en el 2014 se estimó un total de 389,000 personas. De acuerdo a la estimación de INEGI del 2015, se mostró en el país una pérdida neta de población en el 2015 de aproximadamente 22,3 personas por cada 10,000 habitantes, como consecuencia de un incremento constante de la inmigración y un descenso paulatino de la inmigración. En el 2015 se refleja con 36,2 emigrantes y 13,9 inmigrantes por cada 10,000 habitantes, por lo que el gobierno mexicano ha puesto especial atención en la protección de los mexicanos y sus familias, especialmente en el país del norte. Por ello, señor secretario, le pregunto, ¿qué tipo de acciones se ha llevado a cabo para atender a nuestros paisanos que son obligados por el gobierno de Estados Unidos a volver a nuestro país? ¿Cómo asegurarnos de su reinserción a la vida nacional, que sea esta integral? ¿Qué acciones se han llevado a cabo para proteger a quienes ven a México como destino o lo utilizan como vía para migrar? Y finalmente, hemos visto con alarma cómo actúa nuestro vecino del norte frente a un fenómeno tan particular como es el de los niños migrantes. Por lo que le pregunto, señor secretario, en el caso de los niños migrantes que se encuentran en nuestro país, ¿qué hace el gobierno para protegerles y cómo se procede cuando se les identifica? Agradezco de antemano sus respuestas, a las que estaré atento. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, diputado Héctor Yunes. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Alfonso Navarrete Prida, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor diputado Héctor Yunes. El tema migratorio comenzaría por señalar que es un tema muy complejo que no solo tiene que ver con nuestro país. El tema migratorio es uno de los grandes retos internacionales. Hay 258 millones de migrantes en el mundo. La mayoría de ellos tienen que ver por cuestiones laborales y el siguiente número es por cuestiones humanitarias. Tiene rostro de niño, tiene rostro de mujer y tiene rostro de trabajador. Nuestro país también experimentó un cambio en la dinámica migratoria durante los últimos años, de pasar de ser un país expulsor de migración y de tránsito de migración, pasó a ser un país expulsor de migración, de tránsito de migración, de destino de migración y de retorno de migrantes que se quedan en nuestra nación. La condición o el balance migratorio en los últimos años también se modificó. El balance migratorio de los últimos 10 años es deficitario en términos de migración hacia Estados Unidos. Es decir, hay más mexicanos que regresan a México que mexicanos que cruzan a la frontera con los Estados Unidos.
de tal manera que la afirmación del gobierno norteamericano con respecto a nuestros connacionales que van hacia los Estados Unidos es una afirmación absolutamente falsa. También ha habido un aumento, por lo tanto, de migración centroamericana que intenta llegar a Estados Unidos y que se queda en Estados Unidos. Solamente de 3 años para acá, la población que ha aumentado de centroamericanos que ingresan a territorio nacional ha aumentado en un 59%. Y después de 2012, donde se firmaron una serie de acuerdos comerciales para el acuerdo transpacífico con gobiernos sudamericanos, particularmente con Colombia, la población de nacionales colombianos pasó de tener 35,000 a hoy tener 500,000 connacionales colombianos. Lo mismo está empezando a llegar población venezolana, población haitiana, población que esperamos llegue con esta caravana que tendrá que ver, como lo dije, con Nicaragua, con Salvador. En síntesis, el problema de la migración es un problema complejo y el gobierno mexicano para nuestros connacionales ha implementado 2 programas, uno que ya tenía tiempo atrás, que es el programa Paisano, que ustedes conocen, y este programa desde los consulados se inicia para dar seguridades de retorno y se han atendido alrededor desde el inicio del programa a más de 7 millones de connacionales mexicanos. Y el otro que se implementó en esta administración es el programa Somos Mexicanos, que involucra un esfuerzo transversal de 28 secretarías que tienen que dar seguridad social, que tienen que dar refugio, que tienen que dar apoyo, que tienen que dar tránsito para que puedan retornar a los lugares de origen los connacionales que regresan a nuestro país. Se ha hecho un esfuerzo adicional que significa integrarlos a sus comunidades de origen con trabajo, pero ahí el resultado ha sido diverso. Llegan con mayores capacidades, mayormente la población mexicana que retorna a su país para desempeñar un trabajo, que la población que se quedó en el lugar expulsor de la migración, y esa parte es la desplazada en términos laborales. Ahí es donde se ha estado concentrando el esfuerzo mayormente. Y en relación a niños, este sexenio han sido atendidos 149,000 niñas y niños en números redondos y adolescentes, representó un incremento de más de 300% con respecto al sexenio anterior, es parte del mismo fenómeno de aumento a la migración a nuestro país. 80,000 de esos 148,000 niños y adolescentes eran niños y estaban acompañados por un familiar, y el resto, 68,000, casi 70,000 niños no estaban acompañados por un familiar adulto. A ellos se les ha tratado con los protocolos que México ha firmado y convenios internacionales de identificación para que tengan un retorno seguro, asistido por personal mexicano que regresa con ellos a sus lugares de origen y al encuentro con sus familias. No hemos tenido, sí ha habido problemas, sí ha habido casos, pero no hemos tenido una generalidad de asuntos y son muy dolorosos cada caso que ocurra, porque la política en este sentido, en términos de su implementación, ha dado resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Señor secretario, agradezco su puntual respuesta. En el Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que el tiempo de campañas es uno y que el tiempo de gobierno y de trabajar en favor de todas y todos los mexicanos es otro. El primero es de dura confrontación de ideas y proyectos, pero el segundo es de encontrar los mecanismos que la democracia nos ofrece para generar los consensos y construir entre todos, no con la visión de un solo partido. Por ello, desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó el acuerdo con las fuerzas políticas más importantes de las últimas décadas para transformar a México y darle una viabilidad de futuro. Una viabilidad que le permitirá al próximo gobierno arrancar con un país sin sobresalto económico y con una base sólida para sus propios proyectos. Así, con diálogo y buena política, no con estridencias, compañeras y compañeros, es como fueron posibles las transformaciones que tanto urgían a México y que con valor y sin pensar en una popularidad efímera, el presidente Peña
propuso y sacó adelante, en favor, por supuesto, de nuestro querido México. Grandes reformas, pero también cambios, como la promulgación de la Ley de Víctimas, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la puesta en marcha del sistema para su defensa, así como las acciones para combatir y prevenir la trata de personas y la instalación del sistema de búsqueda, entre muchos otros. Acciones que hacen de México un país que avanza firme hacia consolidarse como un Estado de derecho y de derechos y del que nos sentimos profundamente orgullosos. Reciba usted, señor secretario, nuestro más amplio reconocimiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.